partamos con el tema de impuestos a fuentes móviles, impuestos a los vehículos, que ahora parece que, o sea, por lo que nos comentaba el subsecretario, ya deja de ser de vehículos diésel, sino de vehículos en general. Ricardo. Gracias Guillermo por la invitación, por estar aquí. Gracias Marcelo, felicitaciones por la presentación, muy buena. Con respecto a las fuentes móviles, o sea, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí compartimos que el tipo de impuesto que se está tratando de generar es una segunda derivada, un segundo óptimo, ¿no? Que por lo menos yo, algo conversado, bien leí también el paper que generó Pablo Arañado, entiendo ser más, estar a favor de un impuesto directo al combustible más que un impuesto a los vehículos. Por otra parte, veo que algo se corrigió y espero, Marcelo, nos puedas explicar un poquito por qué. De partida muy bueno que ya no solamente diésel, sino también la gasolina, se deja de desmonizar el diésel, ¿no es cierto?, per se. Y mencionaste ahí, no sé si a la pasada, pero dice, por toda la vida útil del vehículo. Entonces ya imagino que no va a ser un impuesto solamente a la compra, sino probablemente una anualidad. No, un pago. Único. Un pago único. Un pago único, o sea, el valor presente de todos los daños generados por el vehículo. Bueno, ahí yo tiendo a no estar en acuerdo, pero entiendo cómo se está cobrando. O sea, va a ser un impuesto de una vez y una vez que tú lo pagas, se paga, o sea, va a ser un desincentivo a la compra en función del rendimiento y las emisiones de NOx. Y una vez que se compra, es irrelevante lo que emita. O sea, sí, básicamente es basado en lo que el 3CB determina como sus emisiones dentro de la homologación, más el rendimiento ante también el 3CB, consumo vehicular, rendimiento urbano. Eso es el cobro. Y esto me imagino por una razón política de no querer cambiar los impuestos del diésel. Bueno, o sea, básicamente tiene que ver con, bueno, hay un tema de economía política, claramente hay un contexto de impuesto del uso de combustible que es bien polémico en cuanto a, porque hoy día tenemos gente que está, básicamente un 11% del parque vehicular liviano, es diésel, aporta el 90% de la contaminación y se benefician de un impuesto específico que es un cuarto de lo que cuesta gasolina. Entonces, la complejidad de cómo implementar eso y focalizarlo, el diseño que se hizo fue más bien hacia cómo estaba corregido. Básicamente, si uno calcula, hoy día un vehículo diésel está pagando significativamente menos impuestos y debería pagar en proporción mucho más en cuanto a su uso como combustible de vehículo liviano. No, yo tengo absolutamente claro que tiene que ir, que está subsidiado el diésel, ¿no es cierto? Sí. No, y por eso entiendo, no estando de acuerdo, entiendo la razón que está detrás. Y que entiendo compartir en ese sentido con el senador Coloma que la discusión va a ser con base a esto. Ahora veo que un 38% del impuesto es por CO2. O sea que ahí es independiente también de dónde se emite. Puede ser fuera de carretera, dentro de la carretera, sí, casi, ¿no es cierto? Un 40% del impuesto. El Ministerio de Ambiente en su momento, si uno calculaba fuentes móviles en promedio actual, más o menos 90%, o sea, de todo el daño ambiental, 90% local y 10% global. Sin embargo, hoy día, si es que tú consideras un vehículo nuevo, la proporción va en ese aspecto. El daño ambiental hoy día... Esto disminuye un poco el argumento de que las mineras están emitiendo en la cordillera y que no tiende a no generar daño, entre comillas, ¿no es cierto?, que está fuera, lejos de la población. Al ser un 40% por CO2 es independiente de donde tú lo emitas. Y un único punto también que mencionaste, que es bueno aprovechar la experiencia. Cuando se hicieron las normas, tanto de Estados Unidos, nosotros las copiamos, así que no es mucho lo que hicimos, y corto con esto, con los convertidores catalíticos, ¿no es cierto? Todos los análisis entregaban que 80-90% de las emisiones de CO y HC se generan en los primeros 5 kilómetros de vehículo, precisamente por un tema de temperatura del convertidor catalítico, que en tramos cortos no alcanzaba calefacción. Y eso se corrigió en una serie de vehículos, ¿no es cierto?, con convertidores catalíticos calefaccionados. O sea que no permitía, ¿no es cierto?, no permitía partir el vehículo mientras no se alcanzara la temperatura del régimen del convertidor catalítico. Y eso permitió eliminar esa distorsión. Un poco por el argumento que decía, ¿no es cierto?, que no se alcanzaba la temperatura de los diésel en zona urbana. Existe tecnología, eso es lo que quiero decir, si está bien aplicada en una norma. Eso. Gracias, Guillermo, muchas gracias por la invitación. De a poco me voy sintiendo más en casa aquí porque efectivamente hace muy poquito que soy directora de Espacio Público.
Y también felicitaciones, Marcelo, por la presentación muy buena, aunque a veces ya en algunos números no los alcancé a... Porque además soy abogada, así que esto me cuesta mucho. Bueno, en primer lugar, quería igual referirme al tema en general, ¿no? De la idea de un impuesto verde. Me parece que por fin se está discutiendo un impuesto verde, porque recuerdo muy bien cuando hice mi posgrado en Derecho Ambiental en Francia, que teníamos un profesor que era un estupendo economista de la OCDE, que partió la clase diciéndonos a estos abogados jóvenes cuánto vale su vida. ¿Ah? Entonces, finalmente, bueno, de lo que estamos hablando acá es de sincerar los costos que como sociedad estamos dispuestos en principio a asumir por las actividades que queremos realizar. Entonces, qué importante es que hoy por fin lo estemos sincerando, y la idea entonces sería ir dejando de lado los subsidios, ¿no es cierto?, encubiertos que tenemos hacia tantas actividades contaminantes. Por eso que hoy en todas las legislaciones se regulan los pasivos ambientales, que son aquellas actividades respecto a las cuales ya no puedes encontrar a un responsable a quien respecto al cual las acciones no estén prescritas, por ejemplo, si vamos a hablar de daño ambiental. Entonces tiene que ver con cambios culturales y muy rápidos, ¿no es cierto?, y muy recientes. Entonces esto tiene que ver con el principio contaminador-pagador, que está muy promovido por la OCDE, de la cual ya somos parte, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la necesidad de internalizar los costos de las políticas públicas, de las externalidades negativas. Entonces, en ese sentido me parece muy relevante que estos cálculos respecto del impuesto verde, tanto a fuentes fijas como a fuentes móviles, se hagan sobre la base de el costo que significa para la sociedad en salud y en otros aspectos ambientales mantener el statu quo. Eso me parece muy relevante. No obstante, creo importante también para una adecuada comprensión de lo que es este principio, entender que los instrumentos económicos son uno de los instrumentos, ¿no es cierto?, que se usan en las políticas públicas. Está muy dicho, ¿no es cierto?, muy entendido en general por la doctrina que la mejor forma de hacer política ambiental es con el uso de un abanico amplio de instrumentos, entre los cuales están los instrumentos económicos. Entonces, que nadie vaya a pensar, digamos, que por estimarse en $5 por tonelada, por ejemplo, la compensación a lo mejor del daño ambiental futuro que genere una actividad, con eso va a ser suficiente. Efectivamente necesitamos políticas adecuadas en materia de ciudades, que es el título, ¿no?, en materia de transporte y de ciudades, que es justamente el título de este foro. Y esto no podemos pretender que solamente una acción sobre el mercado va a corregir todas estas necesidades. Queremos cambiar comportamientos, queremos cambiar el uso de determinados combustibles, y hay distintas vías, distintos instrumentos, y este es solo uno de ellos. Me voy a dejar hasta aquí porque se me va a tomar todo el espacio, pero en el fondo eso es lo que quería señalar respecto del tema en general, ¿no? Y justamente respecto de las fuentes móviles creo que también se aplica, porque aquí hay políticas urbanas, hay políticas de vivienda que también van a ser complementarias. Por lo tanto, encuentro muy importante, muy valioso que se sincere y que se exprese también, porque también es importante educar a la ciudadanía por qué se está poniendo en un determinado valor el impuesto, y también cómo se hace en otros países para que nos podamos comparar. Me parece que ese efecto pedagógico, si tú quieres, también es muy valioso. ¿Y en qué sentido, voy a hacer una pregunta Sí. respecto de eso último, qué sentido siente, o sea, qué se debiera hacer, o sea, qué se está haciendo en ese sentido, qué se debiera estar haciendo, que no se está haciendo ahora, digamos? Yo creo que todos los esfuerzos para sincerar los costos, ¿no?, para sincerar los costos que la sociedad está finalmente asumiendo, son relevantes. Porque muchas veces se pone el grito en el cielo, ¿no es cierto?, por ciertas restricciones, y creo que ahí la autoridad tiene como función también explicarle a la ciudadanía cuál es el objetivo de las medidas que se están adoptando. Como antes se estaban generando, por ejemplo, mayores, hasta ahora, ¿no es cierto?, costos en salud, costos en calidad de vida, en esperanza de vida, incluso en muertes prematuras, que con esto se están tratando de comenzar a paliar, y no solamente paliar, sino que modificar conducta. Entonces creo que todo eso es parte, digamos, de una política ambiental integral, y que creo que hay que seguir
avanzando en eso. Por eso que las cuentas ambientales que también se pretenden desarrollar me parece un instrumento muy relevante. Pablo. Ya. Bueno, también agradezco mucho la invitación también a Marcelo. Y bueno, yo voy a comentar un poquito parte de la propuesta que hice yo del paper que está en el sitio web de Espacio Público. En primer lugar, recalcar la eficiencia o lo bueno que son los impuestos verdes, ¿ya? O sea, yo creo que hay consenso en todo el mundo del sector público y privado también de que son instrumentos económicos eficientes para lograr su objetivo, que es por un lado recaudar recursos y por otro lado reducir los daños ambientales. Pero para que sean efectivamente eficientes, no basta con el nombre, no basta, ¿verdad?, ponerle impuestos verdes a cualquier cosa, digamos, sino que los requisitos que requieren primero es, bueno, grabar un daño ambiental, y lo otro también que es re importante, bueno, que el impuesto esté vinculado al daño real, eso es un requisito, y lo otro es que desincentive el daño, ¿verdad? Entonces aquí estamos, yo soy un poquito, voy a ser menos políticamente correcto que Ricardo, voy a ser más bruto, digamos, en marcar la diferencia, porque digamos, yo creo que ojalá que podamos tener impuestos verdes en Chile que emparejen la cancha, que, como decía Marcelo, eviten esta, ¿cómo se llama?, desigualdad ambiental o inequidad ambiental, pero hacerlo bien y que efectivamente cumpla el objetivo. Entonces, ¿dónde yo veo oportunidades de mejora? Primero, en grabar los combustibles, digamos, como sugería Ricardo y todos los expertos que han opinado de reforma tributaria. ¿Por qué? Porque es la manera más directa de vincularlo al daño. Es que solamente se graban los vehículos, la primera compra del vehículo. Una vez que uno hace el gasto, da lo mismo cuánto se use el vehículo, digamos, el impuesto ya va a estar pagado. Entonces ahí no hay una vinculación entre el daño efectivo. O sea, si yo lo ocupo 1000 kilómetros al año o lo ocupo 50.000 kilómetros al año, pago el mismo impuesto. Entonces ahí hay una separación entre daño e impuesto. También otra cosa que es re importante es tratar de separar permitir la rebaja del impuesto si es que yo tengo sistemas de control adecuados. Por ejemplo, el convertidor catalítico. O sea, no puede ser que el vehículo pague lo mismo, ¿verdad?, teniendo convertidor o no teniendo convertidor, si el convertidor funciona bien o no funciona bien. Entonces ahí puede haber también una oportunidad de mejora. Todos los años los vehículos están obligados a sacar su revisión técnica, se le miden los gases y uno podría vincular el impuesto, ¿verdad?, a las emisiones reales. Siento que si bien hoy día no hay hay un solo pago, como dices, igual, como explicaba Marcelo, está vinculado a consumo y a emisiones en el fondo. O sea, tampoco claro, no es un cobro fijo a todos los vehículos diésel. Sí, pero son cálculos muy aproximados. O sea, ¿cómo se va a calcular la emisión esperada total futura? ¿Te fijas? O sea, no te va a poder decir, oye, ¿usted cuánto piensa usar el auto? ¿Para qué lo ocupa? No, yo lo ocupo para ir al trabajo. ¿Te fijas? O sea, es imposible. O sea, va a ser valores promedio. Los valores promedios se pueden equivocar muchísimo. ¿Te fijas? Entonces ahí que va a haber un subsidio cruzado de la gente que lo ocupa menos a la gente que lo ocupa más. Y lo que es peor, un incentivo a extender la vida útil de autos usados, que son los que más contaminan. O sea, si tú me decías a mí, yo ocupo poco el auto, entonces digo, chuta, yo, ¿para qué me he comprado un auto nuevo? Pagar tremendo impuesto, si lo ocupo poco, mejor me compro un auto usado. Entonces la gente, o sea, se genera incentivos súper directos a eso, ¿te fijas? A extender la vida útil de los autos usados que contaminan más. Entonces al final no se vincula directamente al daño. Los incentivos económicos son digamos ineludibles, o sea, son la ley de gravedad. Te fijas que si tú grabas una conducta esperando cierta cosa, pero al final hay distorsiones, rápidamente eso lleva al segundo óptimo que decía Ricardo. ¿Te fijas? Lo otro con respecto al CO2. Antes voy a hablar de las zonas contaminadas. Yo también creo que es un cálculo que es súper complejo, que es cuál es el daño de un
una emisión de un ppm, un kilo de material partícula fino o cualquier contaminante, no hay que lo que sea. Porque depende del lugar. O sea, si yo estoy en el desierto de Atacama, probablemente el daño es cero, ¿te fijas? Pero si estoy en Santiago, el daño es mucho mayor. Si estoy en Temuco, es distinto. Si estoy en Concepción, es diferente. Si estoy en Punta Arena, tal vez también sea cero, ¿te fijas? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que va a pasar? Se van a establecer valores promedio que también generan distorsiones tremendas. Entonces, la propuesta que yo hice, digamos, es vincular al daño real. ¿Y cómo sería eso? Que el impuesto verde se podría aplicar en la estación de servicio misma, digamos, o sea, aparte que grabar el combustible, y aparte de eso, dividir, digamos, según donde se ubique la estación de servicio efectivamente, donde tú vas a echarle combustible, y si está en una zona contaminada, bueno, se graba más, digamos, una zona libre de contaminación se graba menos, y el monto se fija en el marco de los planes de descontaminación. Que ahí es el instrumento en que se puede calcular para esa zona específica cuál es el costo del contaminante. Fíjate que va a ser distinto, como te digo, en Santiago, que en Los Ángeles, en Chillán, etc. Y lo último, para terminar, el timing del impuesto al CO2. Hoy día Chile no tiene obligación de reducción de emisiones, y tal vez, bueno, aquí puede haber un poco de desconocimiento de mi parte, pero yo entiendo que las obligaciones van a ser aplicable a Chile a partir del año 2020. Entonces yo creo que adelantar el cobro de cualquier impuesto al CO2 antes del año 2020 puede ser más perjudicial, digamos, que beneficioso, en el término de que estamos tomando costos adicionales por un lado, y por otro lado puede ser considerado en la línea base de emisiones. Entonces cuando uno se compara, o sea, cuando después se fijan metas de reducción de emisiones, ya no van a ser con el business as usual actual, sino que va a decir, bueno, pues ustedes ya tienen un impuesto al CO2, por lo tanto, ya eso ya es parte de la línea base, ¿te fijas? Entonces al final las reducciones van a ser muchísimo más altas para nosotros, ¿te fijas? Con un costo aún mayor para la economía. Eso. Gracias, Pablo. Yo pensaba dejar las preguntas para el final, pero dado que vamos a ir por temas y dado que tenemos un ambiente bastante íntimo, digamos, que justamente era la idea de hacerlo acá en la casa, creo que podemos vi una mano por allá, Miguel y Consuelo. Tomemos un par de preguntas, recojamos eso y de ahí le pasamos la palabra al subsecretario. Miguel. Dos preguntas. Creo que sería bueno que cada uno se presente brevemente y después pase la pregunta, por favor. Yo soy Miguel Schloss. Paso la mitad, un tercio de mi tiempo en Estados Unidos, un tercio en Chile y un tercio en todo el resto del mundo. Mire, dos preguntas. Que las pueden contestar ahora o meterlas dentro de los comentarios que hagan posteriormente. Uno, ¿hay claridad, hay un diagnóstico operacional por el cual se puede explicar por qué las metas que se han convenido en el mundo, Kioto y tantos otros acuerdos, no se han podido cumplir, y de un margen bastante significativo? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que se puede hacer al respecto, etcétera? Eso es número uno a nivel global. A nivel chileno, sin agregar ni quitar nada a las presentaciones y los comentarios que se han hecho en este momento, hay una idea de qué puede resultar de todo esto en cuanto al costo de la energía, tomando en cuenta que los costos de generación son muy distintos de una tecnología a otra, especialmente las no tradicionales, que son bastante más caras en promedio, y muy importantemente, qué efecto puede tener eso, especialmente en ese tercio de energía que se consume en el sector minero, que es mal que mal una fuente importantísima de generación de divisas y de impuestos. Esas dos preguntas creo que serían importantes tener una buena respuesta, porque en la medida en que todo esto tenga algún efecto, debiera de alguna forma enmarcarse dentro de estos factores. Muchas gracias, Miguel. La segunda pregunta yo creo que dejémosla para la segunda ronda, que es cuando vamos a conversar justamente de fuentes fijas. Entonces, dejémoslo ahí. Consuelo. Consuelo, sí. Hola, yo soy Consuelo Bravo, soy arquitecto, urbanista y arquitecto del paisaje. También soy parte de espacio público en la dimensión de ciudad. Y tengo la siguiente
pregunta respecto al pago de impuestos, y es que se ha cuantificado, hay dos componentes en esta pregunta. Por un lado es cómo se cuantifica el impuesto a pagar, es decir, está asociado al daño, y de esa perspectiva cuando tú dices, mira, cuánto vale una vida, ¿no es cierto?, cuánto vale un signo, cuánto vale lo que sea, cómo cuantificamos eso. Y por otro lado, ¿cuál es la dimensión que tiene eso en la reparación? Es decir, no solo en mitigar, en compensar, sino que en revertir también. Voy a poner un ejemplo asociado, como soy arquitecto y trabajo en algunos temas de mitigación. Por ejemplo, cuando uno ve hasta hoy día el MP10, uno tiene distintos caminos, no puede pavimentar. Por ejemplo, la tonelada de MP10 en pavimentación va a salir como 160 UF por tonelada, o uno puede forestar, que sale 1200 UF por hectárea, o sea, o por tonelada, digamos. Entonces, en realidad es por hectárea, y creo que son como 2,5 hectáreas, 1,2 hectáreas. Entonces, hay una cosa que no se condice respecto a cómo yo mitigo ese daño. O sea, yo la pavimentación probablemente a los 5 años, 8 años voy a tener que volver a pavimentar, y sin embargo el árbol también tiene otro uso. Entonces a mí me preocupa cuando se habla solo del cobro por impuesto verde, porque tampoco hay una política respecto a cómo se va a invertir ese cobro, y si hay una estrategia, digamos, de más allá de aumentar doctores en las clínicas, en la dimensión territorial, espacial, y eso no solo a nivel de Chile, sino a nivel, digamos, en general. O sea, lo que tú mencionas es un tema de cómo se vincula este tipo de medidas con las medidas que ya existen en el plan de descontaminación, por ejemplo, que tiene que ver con compensación de emisiones. Hacia el futuro, digamos, es decir, cuando yo digo yo voy a cobrar toda esta cantidad de impuestos, es decir, ¿cuánto me va a sumar eso y cómo yo voy a aplicar eso a nivel territorial espacial para hacer un cambio efectivo en reducir los impactos, los daños, mejorar la salud? Ok. Marcelo. Ya, parto entonces, bueno, a ver, Ricardo decía, por ejemplo, el tema de los diésel. Y hay una cuestión que se sentó dentro de lo que fue ANAC con respecto a la crítica al impuesto de vehículos diésel. Los vehículos diésel no son más limpios que gasolineros. O sea, cualquier estándar que uno mire, no son más limpios. No, hollín, claramente cuando uno va a la revisión técnica, uno mide un parámetro en el diésel, que es que no tire humo, opacidad. En cambio, un vehículo gasolinero mide monóxido, mide óxido de nitrógeno y hidrocarburos en general. Entonces, no es lo mismo. ¿Y por qué no se mide lo otro? Porque tapa los otros instrumentos. Entonces, no es lo mismo y no ha sido lo mismo tampoco. Hoy día 97% de las emisiones de fuentes móviles, el ARM es diésel, en material particulado. Lo que me está acordando justamente en abril, cuando nos tocó una reunión de ver los lineamientos de la OECD, el Grupo Medio Ambiente, nos preguntaban y nos desafiaban, nos decían, ¿qué está haciendo su país para desincentivar el uso del diésel? Así se llamaba el foro. O sea, y claramente lo que ocurre hoy día en Chile no es lo mismo, pasa lo mismo en todos los lugares de la OECD. En general, hay pocos países en los cuales el impuesto específico de la gasolina sea menor que el diésel. Eso ocurre, o sea, es una cuestión súper, quizás qué tema de político local que se ha extrapolado en todos los otros países, es complejo. Sería interesante mirar con respecto al daño al impuesto al combustible. Sin embargo, en el contexto actual, tal cual les dije, si yo digo con un cobro de un impuesto, un cobro de impuesto a una 4x4 es popular, subir el impuesto específico, o sea, es una cuestión que es muy complejo políticamente hoy día, especialmente porque básicamente no estamos como para hacer esa discusión hoy día. O sea, claramente, y lo que podría ocurrir es una cuestión extremadamente regresiva que termine con una reducción del impuesto específico de la gasolina, y eso no podría ser algo que estaríamos de acuerdo, y la recaudación se reduciría, porque al fin y al cabo este objetivo es recaudar también para la reforma tributaria en general. Quería comentar, hoy día tenemos, bueno, básicamente el uso, este impuesto va al uso de toda su vida. En general uno podrá estimar habrían formas mejores de poder estimar cuál sería el daño. Podría ser un daño anual basado en la revisión técnica. Sin embargo, hoy día la revisión técnica, como está hecha, mide concentración y no mide gramos por kilómetro, por lo tanto, y tampoco tiene una forma en la cual opere el vehículo de que represente realmente sus emisiones. ¿Podría medir los kilómetros? Sí, bueno, podría ser una opción, sí, pero nosotros tenemos hoy día en un promedio, o sea, básicamente no hay tanta variabilidad cuánto ocupe cada vehículo, y en general la restricción vehicular, la restricción vehicular es una forma en la cual tú no vas a tener ese sentido de comprarte un auto
usado, porque esa restricción vehicular nueva dentro del plan de descontaminación va a fijarse en vehículos que son más contaminantes, también mirando la restricción vehicular, mirando alguna norma, mirando la edad, para Santiago. Pero no significa que, o sea, si nosotros estamos mirando 14 planes de descontaminación, yo creo que van a ser bien reducidas las ciudades en las cuales no haya plan de descontaminación, Gran Concepción, Temuco, Puerto Montt probablemente. Sí, 98% de leña en Temuco para que restringir los autos. Porque no por eso van a tener la gente de Temuco micros que estén contaminando la calle. O sea, acá hay que tener estándares mínimos nacionales de manera que no se vayan las micros de una zona a otra. O sea, hay temas de equidad ambiental. Y por otro lado, también lo que uno respira, hay una historia que no está bien contada, pero lo que uno respira se distribuye de forma distinta. Hay una cuestión que se llama la fracción de ingesta. Una termoeléctrica, yo no me respiro las 1000 toneladas de material particulado que salen de la termoeléctrica, pero el tubo escape está a la altura de la calle, es lo que la fracción de que sale el tubo escape y se respira, al igual que un cigarro, es mucho más alta que una chimenea de una termoeléctrica o fundición. Entonces, en ese sentido, está considerado. El daño ambiental es impuesto, nosotros lo hemos calculado bastante bien dentro del Ministerio de Medio Ambiente, la norma de emisión termoeléctrica está basado en el cálculo de daño ambiental bien acertado, y cada plan de descontaminación ha causado que tengamos una experiencia amplia de cómo se dispersan los contaminantes en cada zona. Siempre hay espacio para mejora. Sin embargo, lo que nosotros tenemos considerado, por ejemplo, bastante más bajo de lo que fue el daño ambiental que estimaba Galetumich y Muñoz el año pasado en un paper. Ellos estimaban $23 por megawatt hora versus lo que nosotros estábamos considerando que es cerca de $5 por megawatt hora. Y eran hartas preguntas igual, así que voy a responder las otras más. El timing del impuesto. En nuestro compromiso en general, yo creo que dentro de las negociaciones que todas nuestras medidas tempranas sean reconocidas. Ya nosotros en cuanto a gases de efecto invernadero en Copenhague, nosotros presentamos una posición que tiene que ver con 2007 en adelante, de manera que se reconocieran algunas normas de la eficiencia, de metas de renovables, el tema de eficiencia energética en vivienda y una serie de medidas que tuvo el gobierno para que fuera reconocida. Claramente, en nuestro proceso de negociación, si nosotros llegamos sobre la mesa un impuesto verde que no lo tienen muchos países, no vamos a decir, no, en realidad partimos de cero. Esto es parte de la negociación y entonces se considera que está considerado como una medida temprana. ¿Qué más decir con respecto a eso? Las preguntas en general, para Consuelo, acá no estamos... Y hay una cuestión con el mundo más ambiental, porque yo tengo como desde ese mundo más ambiental, no es esto se ve como un derecho a contaminar, ¿ya? Entonces justamente dicen no, y justamente no es así, en el sentido de que nosotros tenemos normas básicas para termoeléctricas, por ejemplo, y si no existieran, el impuesto sería significativamente más alto. Entonces, hoy día esto es cuando tú tienes una norma que muestra el máximo esfuerzo que tú puedes, ese daño ambiental persiste. Para el mundo más neoliberal, cuando tú cumples la norma, eres bueno. Cuando tienes una RCA vigente, eres bueno y no contaminas. Sin embargo, hay un daño que hay, y ese se calcula, y ese se paga. Entonces, claramente lo ideal sería que ni un vehículo contamine, pero cada vehículo, con el cual nos transportamos hoy día, contamina. Y ese daño se tiene que pagar. ¿Qué es lo que se hace con la plata? Es un tema, una discusión paralela. Acá no hay fines específicos de recaudación, y claramente dentro de un contexto de una reforma constitucional uno podrá recabar impuestos para un fin específico, pero para hoy día es inconstitucional. Esto va a lo que sería el fondo, digamos, de la reforma tributaria completa. Entonces no se puede, pero sin embargo nos da pie para poder fomentar inversiones en tecnologías renovables, etcétera. Sin embargo, el tema del bonus malus de Francia me recuerda de que en realidad ese incentivo a un vehículo más limpio dicen que no fue tan bueno, o sea, fue muy laxo. Entonces, ¿a qué incentivas? Tú tienes que elegirlo muy bien porque posiblemente te puedes encontrar con un efecto contrario. Al señor Miguel Schlotz, el tema de las metas de CO2 yo creo que partió en el sentido de que yo personalmente el año 90, con energía solar costando $40 por watt instalado, yo probablemente no habría incentivado una meta muy exigente, pero hoy día uno va cambiando año a año. El escenario 2009 es muy distinto al año 2014 en términos de costo energético, por lo tanto lo que uno puede estar dispuesto a comprometerse puede ir cambiando. Entonces, en ese sentido, el año 90, se pensó en que habían grandes economías que estaban llevando el crecimiento de las emisiones y que los otros países en vía de desarrollo no tenían que reducir emisiones.
Ese escenario hoy día, 24 años después, ha cambiado totalmente, en el sentido de que hay una economía que ha cambiado en cuanto a su partición de emisiones y sabemos hoy día que el beneficio de reducir emisiones está cada vez siendo más aparente. Por ejemplo, Estados Unidos, sin mediación de ninguna meta ni ninguna norma, está reduciendo sus emisiones porque es más barato ocupar gas natural y contamina menos. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay muchas tecnologías más que quedan por delante, que van a seguir avanzando en reducir emisiones y que van a costar menos de lo que significa el estado actual. Y hemos visto con que hay una reducción neta, yo jamás de la vida se me había ocurrido que Estados Unidos iba a tener emisiones significativamente más bajas hoy día de la que tenía el año 2007, y que esté camino a cumplir Copenhague. Esa cuestión hace, yo saqué mi doctorado en el tiempo de Bush, eso era insospechado pensar en reducir emisiones. Entonces, Si las reducciones vienen no por tema federal, vienen por reducciones estatales. Y cuando California, ¿no es cierto?, el estado más grande, ¿no es cierto?, y toma una decisión a nivel estatal, debe influir en el promedio global. O sea, no es un resultado sorprendente. No es fortuito tampoco. No es fortuito tampoco. pero gran parte tiene que ver con el shale gas igual, la gran parte del sector de generación en particular. Se está generando hace 18 meses. O sea, el gas natural en general reemplazó, el gas natural reemplazó hace varios años lo que sería la generación nueva de carbón y las normativas ambientales que pueden entonces hacer más dificultoso permisos ambientales en cuanto a lo que sería termoeléctrica de carbón distinta en Estados Unidos. O sea, básicamente que hoy día el incentivo para emplazarse claramente causa que las emisiones sean más bajas en las nuevas termoeléctricas que están instalando en Estados Unidos. Entonces, quería decir con respecto a eso, y bueno, después vamos a hablar con costo de energía, es un tema súper importante, súper interesante, pero quería dejarlo hasta ahí nomás en general. Quería decir que tiene el objetivo recaudar, y también hemos visto que es un diseño mejor que el bonus-malus de Francia, es un impuesto que es que efectivamente reduce emisiones y tampoco altera significativamente los costos energéticos. Muchas gracias, Marcelo. ¿Puedo hacer un- Eso, sí, hagamos una breve ronda Sí, de perdón. comentarios. No, Después un pasamos. comentario breve en realidad en relación con lo que preguntaba Consuelo. Yo creo que esto finalmente tiene un instrumento económico, como decía ya antes, se inserta, yo creo, dentro de una política ambiental en general, que busca inducir ciertas conductas. Entonces, ¿qué es lo que se debiera querer acá? Promover el mayor uso del transporte público, ¿no es cierto?, en desmedro de los vehículos particulares. Modificar también, y ¿no?, modificar la forma en que se diseñan las ciudades. Entonces creo que si no lo entendemos así, como en el marco de una política también urbana y de una política ambiental más amplia, puede que el aporte de un impuesto a las fuentes móviles a la larga sea marginal. Tampoco creo que es la idea entonces que estemos promoviendo que se renueven los autos con la mayor frecuencia posible, porque también finalmente ese es un gasto de materiales, una generación de residuos que tampoco creo que sea un objetivo ambiental promover. Para eso tenemos la revisión técnica, ¿no es cierto?, y otro tipo de medidas. Por lo tanto, yo siempre lo miraría, por eso que soy un poco majadera en el tema de que este es un instrumento en el marco de otros instrumentos, una política que tiene que ir dirigida hacia los mismos objetivos. Mira, en el mismo contexto de Valentina, pero ver una declaración de principio. Yo creo que lo que se está haciendo con la generación de la reforma tributaria, leyes, ¿no es cierto?, que incentiva el uso de instrumentos económicos, de impuestos extraordinarios. O sea, eso está fuera de la discusión. Yo creo que estamos hablando, ¿no es cierto?, de la segunda, de que ojalá, ya que están, que no desprestigiarlo, que se usen de la mejor manera posible y que sean lo más eficientes. De hecho, fíjate que hay el año 1989 en industria se sacó, ¿no es cierto?, una publicación del uso de impuestos y una estimación definitiva para la región metropolitana, ¿no es cierto?, control de la contaminación, y nunca pasó nada. Cada vez que se discute, ¿no es cierto?, la ley de permiso de emisión transable o de impuesto a la emisión en el Congreso, es decir, que almacenada en el quinto cajón. O sea que esto es un gran avance. Mi punto es, y yo creo que comparto en eso con Pablo, es que creo que hay cosas que podrían hacerse mejor, sin lugar a dudas, y creo que está dado por la marginalidad. En sentido, ¿no es cierto?, un punto se nos había quedado afuera, Marcelo, y yo no sé si cambió. En el proyecto original, y tiene que ver con la pregunta que hacía, el proyecto original explícitamente
no se usa el impuesto al CO2 para el despacho de las unidades generadoras. O sea, es como que estuviera hecho por las carboneras la ley. O sea, no se usa para despachar y se cobra el promedio de las que generaron en ese periodo. O sea, la que está generando energía solar y energía eólica va a tener que pagar proporcionalmente a su generación el impuesto que se les cobra a las carboneras. No sé si eso que salió o no. Bueno, lo que decía la gente de Comisión Nacional de Energía es que efectivamente, o sea, como el despacho es cero para las renovables, no pagan el impuesto por definición. Ahora, si están dentro de un negocio de venta de energía, en la cual ya no son generadores solares, sino que están dentro de un contrato de compra y venta de energía, que ya dejaron de ser renovables, cobran, tienen que No, pero no eso lo dice la ley. Pero el despacho. El despacho. ¿Considera el impuesto verde o no? No. No lo Ok. consideran. Y eso es re grave porque, perdón, Haga una cosa, que nos estamos pasando ya al tema fuente fija, entonces pasémonos de una, hablemos de fuente fija. sí, pero No, claro, pero por eso, hablemos ya de una. bueno, está bien. No, metámonos de lleno al tema, justamente. Asumamos que estamos Exacto. hablando de fuentes Exacto, entonces hagamos, yo iba a proponer hacer una ronda justamente al revés que la anterior, entonces parte Pablo, ya hablando de todos los temas Perfecto. relacionados con el impuesto de fuente fija, y ya seguimos la Ya. ronda. Para terminar la idea, efectivamente si es que no se incorpora el impuesto verde al costo de despacho, no sé si ustedes entienden bien cómo funciona el sistema de despacho en Chile, digamos. Parten generando, o sea, entregando energía, la hidroeléctrica o todas las renovables que tienen costo cero. Si es que la demanda es mayor a eso, se empiezan a prender las carboneras, que son las más baratas. Si es que no es suficiente, se prende la siguiente unidad, digamos, más cara, y así van sucesivamente, digamos, despachándose las unidades a medida que sube el costo marginal. Entonces, ¿qué pasa? Si es que uno incorpora el impuesto verde, las carboneras pasan de costar, por ejemplo, $80 a costar $85. Por lo tanto, se atrasa el despacho, y eso es precisamente lo que uno espera con un impuesto verde. O sea, que reduzca emisiones, ¿verdad? Que cambie las decisiones, que algo que iba a ser despachado como contaminante no es despachado. Entonces, el no incorporar eso en el despacho, o sea, evidentemente tiene un foco en la recaudación, no en la desincentivo del impuesto verde de emisiones. Entonces no estamos un poco haciendo trampa en el solitario, o sea, al menos esa es mi interpretación, en el sentido de que hagamos como que no contamina, pero se despacha, entonces contaminaste y te cobro. ¿Te fijas? Entonces tiene mi visión. De las que despachan, ¿no? Claro, O sea, la solar no hay que pagar. Claro, pero me refiero a que nuevamente se separa, ¿verdad?, el daño del cobro, ¿verdad? Entonces, la idea, obviamente, es que esto desincentive, y si uno le cobra un impuesto súper alto a las carboneras, bueno, entonces eso significa que no son despachadas y no ahorran emisiones. Y eso se reemplazaba por generación más limpia, ¿verdad? Entonces, eso hoy día no ocurre. Las fuentes fijas. Yo creo nuevamente que lo mismo que antes, que es distinto, ¿verdad?, una fuente fija en una zona contaminada que una fuente fija en una zona que no está contaminada. Por lo tanto, ahí los impuestos verdes deberían ser distintos en las zonas que Eso declaradas. estaría recogido en el formato que tiene ahora. En el formato Ah, sí, que pues eso, consideran sí, en la propuesta original no estaba, hoy día entiendo que está, yo no sé bien cómo. ¿Separación por zona contaminada o no? Sí. O sea, No tiene Pero- población. no, es por población daño. y dispersión, daño ambiental en general. Exacto. Lo que pasa es que ahora esto no significa que no entren en juego planes de descontaminación en la cual tú tengas que compensar tu emisión en 150%, o sea, Claro. esto es la base. Ahora uno pensaría que grandes fuentes fijas, o sea, en zona saturada debería ser debería ser la excepción de la norma, no la norma. Pero hoy día tenemos básicamente, se va a cobrar un daño en función de su localización, que va a tener 4 o 5 distintos niveles de dispersión y densidades poblacionales, fundamentalmente. Esa es la Pero forma fundamental. nuevamente se separa, ¿verdad? O sea, porque la densidad poblacional no necesariamente está asociada al nivel de contaminación. Entonces, es una cosa que no es. No, lo hace que... Nosotros hicimos los cálculos, ¿no? ¿Sí? O sea, lejos la variable que más te manda es la población. Pero y la zona costera, por ejemplo, en general tiene menos contaminación que la zona interna, los baños
el Valle Central. Te digo, de ¿Sí? una misma fuente, ¿no es cierto? Con las mismas condiciones de dispersión, lejos te manda la cantidad de población impactada. O sea, te digo, pero órdenes de magnitud. Ya, bueno. Eso es. Entonces, por ejemplo, no sé, Concepción tenías alta población y alta dispersión. Tiene, no sé, Santiago, alta población, baja dispersión. Entonces, claramente sería más el impuesto verde en Santiago que en Concepción. Y más en Concepción que en, por decirte algo, Angol. Entonces, esa sería más o menos la forma. Me está calculado, básicamente, nosotros tenemos el cálculo de cada comuna, ¿ya? Y cada fuente, pero sin embargo, en la complejidad de lo que significa eso, dejarlo explícito en una ley, lo simplificamos en distintos tipos de categorías, pero recoge fielmente el nivel de dispersión, zona central, zona costera, cordillera, etc. Después, a ver, otra cosa que yo eché de menos, bueno, esto se mezcla con el tema del plan de descontaminación, que también fue una presentación que circuló por ahí, es el tema, bueno, de los calefactores a leña, la calefacción en general. ¿Ustedes han pensado en un sistema, por ejemplo, fomentar generación distrital, o calefacción distrital? Sí. Por ejemplo, geotermia, que para mí, yo soy un hincha de la geotermia y yo creo que la descontaminación de Temuco pasa por la geotermia, o sea, el volcán ya hay más al lado. Entonces, ¿cómo también, o sea, el aplicar impuestos verdes efectivos, o sea, que apunten al daño real, también automáticamente genera incentivos para que se generen soluciones de ese tipo? Naturalmente, no tiene que ser una ley de generación, o sea, de calefacción distrital, sino que si es que uno regula, por ejemplo, las emisiones de las calefactores a leña u otros también, el fomentar, o sea, el prohibir la leña apunta al sentido contrario con las emisiones de CO2, porque probablemente, o sea, se reemplazan, ¿verdad?, por combustibles fósiles que aumentan el CO2. Entonces, ¿cómo hacer un trade-off entre ambas cosas? Sí. Ahí el tema digital puede ser eficiente. Sí, a ver, es súper interesante el tema de la contaminación atmosférica, le hemos metido mucho cerebro a esa cuestión, he estado dándole vuelta porque en realidad es una cuestión súper compleja y probablemente el problema ambiental más grande que tenemos hoy día en Chile, sin duda. Nosotros somos miembros del ¿cómo se llama?, del CCAC, del Coalición para el Aire Limpio y el Clima. La presidenta misma es parte de una del directorio de un proyecto de recambio de calefactores y de cocinas a leña en global. ¿Por qué digo eso? Porque básicamente hay una relación entre el cambio climático y la contaminación local. Hace poco, el viernes pasado, salió un paper mío sobre eso que muestra que la depositación del hollín acelera el calentamiento y derretimiento de glaciares, por ejemplo. Entonces, la leña y el diésel no eran carbono neutro, o sea, la leña no era carbono neutro bajo ninguna circunstancia, añadiendo esta componente del hollín, el black carbon. Sin embargo, también si tú le vas sumando el ciclo de vida completo, de que hoy día efectivamente hay un bajo porcentaje de leña que esté certificada y que esté reforestada. Coyhaique causa 3.000 hectáreas de deforestación anual, de ñirre y lenga. Entonces es una cuestión que a mí me quita el sueño. O sea, porque es un problema mucho más profundo que eso. ¿Cómo estamos trabajando el tema leña? Tiene que ver con 3 ejes fundamentales. Y estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Energía. 3 ejes son disponibilidad de combustible mejor. Esto tiene que ver con secado de leña, que es importante, y que sea certificada, es decir, que sepamos de que no está deforestando. Fomento al pellet y posible trabajo para mejorar la disponibilidad de gas natural en el sur a través de Ministerio de Energía, NAP, etc. Están estudiando ellos actualmente la factibilidad de fomentar el gas natural en el sur. El pellet también hay que fomentarlo. Y hemos dado señales apropiadas. Se acabó el pellet para este año, hubo problemas severos, lo que significa que nuestros planes de contaminación sirvieron en el sentido de que mandamos la señal apropiada. Era en serio la cosa, no era así para el futuro, sino que era ahora mismo. Segundo, recambio de calefactores. Hoy día este recambio de calefactor lo permitimos que el usuario pueda elegir entre gas natural, gas licuado, electricidad, querosén, pellet, leña. Y subsidiamos en función del beneficio ambiental que otorga cada uno. Es decir, le subsidiamos más porcentualmente a un calefactor a pellet que uno de leña. Tercero, tiene que ver con aislación térmica, revestimiento térmico. Estamos hablando del plan de descontaminación que se publicó de Temuco. Estamos hablando cerca del 40% de las viviendas van a ser con nuevo revestimiento térmico. Entonces,
Lo que pasa es que hoy día el gas natural y el pellet cuesta 3 veces más que la leña seca. Entonces tenemos que reducirlo de alguna forma, tenemos que reducir la brecha, y esa brecha se reduce con aislación térmica, es decir, nos va a costar 3 veces más calefaccionar con pellet que leña, sino que va a costar quizás 2 veces más, y si trabajamos mejor para que el pellet no sea una industria del residuo de la madera, sino que sea una industria propia, podemos rebajar más todavía los costos. Debería parecerse mucho más el costo del pellet al de la leña seca. Entonces son los esfuerzos que tenemos. Si no hacemos estas 3 cosas a la vez, disponibilidad de combustible, calefactor y aislación térmica, es poco exitoso. En calefacción distrital tenemos 2 iniciativas. Una, actualmente dentro del plan de zonas extremas, el gobierno va a financiar cerca de $3 millones para un sistema piloto de calefacción distrital para Coyhaique. Eso va a ser súper interesante, y además que también pensamos conseguir más fondos para duplicar este esfuerzo piloto. También hay recambio de calefactores alrededor de 5.000 unidades. Es bastante significativo lo que se va a gastar en Coyhaique como un ejemplo de que se puede. Ahora, yo mismo fui bien agnóstico con el tema de la leña, históricamente como ingeniero. El tema de transferencia de masa, si tú quemas algo que es sólido, nunca va a ser más limpio que algo que es líquido o que es gaseoso. Es una cuestión súper clara. Sin embargo, yo he visto la diferencia. O sea, ir a Puerto Chacabuco, a una vivienda de un recambio de cocinas a leña, y ver que todas las cocinas tiran humo visible, tremendo, y que hay una casa que no tira humo, que la señora que lo opera no es no vidente, ella no tiene idea de hecho que no contamina, y ella me dice una cuestión clara: le echo menos palo al calefactor, entonces son calefactores más eficientes. Y ahí me la compré entera. O sea, yo creo que un calefactor a leña puede ser más limpio. En Santiago no creo que eso sea una ventaja, pero en cambio en el sur, en el cual la inmensa mayoría de los calefactores son súper contaminantes, uno puede reducir un 80-90% de la contaminación con un calefactor eficiente certificado. Pero así, eso es como lo que estamos viendo. La calefacción distrital es una opción que trabajaremos. Hay que aprender a caminar antes de correr. No hemos hecho muchos experimentos de tema de calefacción. Hay que hacer los pilotos y después empezar a expandirlo. Pero cambia un poco la estructura de cómo hacemos las casas, porque calefacción distrital significa que una vivienda social hoy día va a tener calefacción central. Y antes tenía un calefactor muy penca. Hoy día tú vas a Coyhaique, tienen una vivienda social, tiene 2 calefactores de leña para 40 metros cuadrados y 20 metros cuadrados para guardar la leña del año. O sea, es una complejidad que hay que estar, o sea, por suerte nos toca mucho viajar, pero nos vamos armando la idea en esas visitas en Coyhaique, en Valdivia, en Temuco, de cómo tenemos que abordarlo. No es fácil y no es como yo lo veía hace un año. O sea, es muy distinto. Con guitarra. Por lo menos dilo como Marcelo está bien. Estamos confiados. Valentina, fuentes fijas. Bueno, lo que yo quizás quería aportar es que me tocó trabajar en la tesis que hice de posgrado, era justamente sobre acuerdos voluntarios en materia ambiental entre la industria y el regulado en Europa y en Estados Unidos, qué sé yo. Y en la época podemos ver que los primeros acuerdos voluntarios que se celebraron fueron justamente para evitar, bajo la amenaza creíble de que si la industria no llegaba a un determinado acuerdo, se iba a imponer finalmente un impuesto al CO2. Finalmente existe el impuesto al CO2 en la mayoría de los países de la OCDE. Y esto tiene que ver con una época en que lo que el regulador busca es obtener la mayor información posible acerca de los costos del regulado. Y creo que eso es un elemento que también hay que tener siempre presente a la hora de regular. Por ejemplo, se ha avanzado mucho, yo creo, en conocer cuáles son los costos efectivamente de las termoeléctricas a propósito de la discusión de la reciente norma de termoeléctrica. Creo que esto es un elemento que es importante tener en cuenta y creo que tenemos instrumentos suficientes para ir avanzando en el conocimiento de los costos reales a través de los procesos de dictación de normas y de planes que justamente suponen, ¿no es cierto?, que se van renovando y reactualizando periódicamente, a pesar de que son un poco engorrosos y cuesta iniciarlo, digamos. Pero creo que ahí hay un elemento importante que también puede ir dando un marco para aquellas cuestiones que técnicamente son un poco difíciles de dejar en la ley, en el diseño del impuesto.
por ejemplo, todo este tema de la dispersión, ¿no es cierto?, que se puede, de la dispersión, la relación, ¿no?, entre la dispersión y la concentración de las emisiones por regiones, bueno, eso puede ir quedando regulado en el mismo proceso tal vez en que se actualizan las normas o los planes, se puede ir actualizando esa información porque evidentemente no va a ser estática. Entonces creo que sería importante tener este factor en cuenta e ir utilizando de la forma más eficiente posible los instrumentos que tenemos, porque este año hemos visto justamente que la forma de dictación de los planes es teóricamente, ¿no es cierto?, buenísima porque incorpora elementos, ¿no?, de sustentabilidad, elementos técnicos y ambientales, qué sé yo, pero finalmente cuesta mucho hacerlo y el Ministerio de Medio Ambiente se tuvo que poner felizmente de acuerdo con el Ministerio de Salud y usar las alertas sanitarias, que son una herramienta que están ahí a la mano y que están en el código sanitario y que ya Yo creo que se hace. pero No, o sea, no, lo que quiero decir es que felizmente se pusieron de acuerdo, porque lo que me parecía lamentable es que no se trabajara desde antes, digamos, de la mano con esa permanente rivalidad que existe entre los servicios. Entonces me parece, si bien estoy en la teoría, me parece estupendo eso, que la forma como se diseñan y cómo se elaboran los planes, sí me parece que ante la escasez, digamos, finalmente es bueno acudir, me parece que fue una solución bastante pragmática y que creo que si tiene efectos positivos debiéramos celebrarla sin que por eso se deje de usar el procedimiento de elaboración de planes que está diseñado en la ley, que me parece que es correcto. Pero lo que quería decir que es a través de esos mecanismos que justamente en que las normas se van actualizando periódicamente con consideraciones económicas, técnicas y ambientales, que se va a poder ir actualizando justamente y sincerando y corrigiendo a lo mejor los defectos que se puedan producir con la determinación de las concentraciones de la dispersión, porque también el impuesto debiera tener un cierto efecto, ¿no? Entonces eso obviamente va a haber que ir corrigiéndolo para que haya una mayor equidad y creo que tenemos las herramientas y que sería bueno coordinarlas y no generar procedimientos nuevos, sino que a lo mejor ampliar los procedimientos para las normas y los planes, por ejemplo, aprendiendo de la experiencia que hemos tenido hasta ahora, ¿no es cierto?, en que finalmente es caro, engorroso hacer un plan de descontaminación, por ejemplo. Eso quería aportar básicamente. bueno, Ricardo. siguiendo ahora fuente fija. Pero tiene muy, a ver, pero un poco más global, que es súper interesante el ejemplo que dio Marcelo, ¿no es cierto?, de los pellets, o sea, de la acerrín, ¿no es cierto?, que se trataba como residuo y por lo tanto se usa para pellets. Es precisamente la importancia de los precios o las señales bien puestas. Hace 15 años atrás, toda la industria maderera botaba sus residuos. Botaba sus residuos, ¿no es cierto?, y la pelea era con Salud, que decía, no, esto tiene que taparlo, enterrarlo. Y yo decía, no, ¿sabes qué? Es una reserva de energía. Bueno, posteriormente subieron los costos de energía y todos estos inmensos, de millones de metros cúbicos, o sea, te estoy hablando de 4 o 5 millones de metros cúbicos de restos de madera, se consume. Tú vas ahora, cero, porque subió el costo de la energía, ¿no es cierto? Entonces se hizo más rentable quemar esta madera, que era energía almacenada. Y lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con el pellet. En la medida que tú pongamos costos reales a la contaminación, ¿no es cierto?, y a todos los otros efectos, va a ser más rentable producir pellets que leña o pellets que tablero. Y no es un ejemplo loco. Perdón, ¿tenemos industria local suficiente de pellets? No. ¿La demanda? No. O sea, ahora ¿Cómo lo O sea, no hay materia prima para hacer pellets. este año no estaban listos para la demanda que nosotros indujimos a través de la alerta sanitaria. Sin embargo, el próximo año nos han asegurado que va a haber de sobra para las demandas Producción local. de producción local, sí. Porque van a focalizar, porque ellos saben que ahora tienen un potencial de crecimiento importante, además un mercado constante que no va a cambiar. Entonces, Pero esto te produce cambios en la oferta, o sea, Sí. probablemente va a haber menos leña, va a haber menos tablero, y está bien, eso, yo no tengo problema con eso. Bueno, y en ese sentido, ¿no es cierto?, forma súper importante cómo concebimos los planes o las normas. Y por lo tanto los inventarios, como tú dices, yo estoy de acuerdo, los inventarios deberían ser factores de inmisión, no factores de emisión. Es distinto una central termoeléctrica, ¿no es cierto?, que está en Huasco. No, nada contra Huasco ni a favor, ¿no es cierto?, pero que si estuviera Renca, que está en el centro de Santiago, o una micro en la calle Bandera. Por lo tanto, deberíamos partir cómo hacemos los inventarios, ¿no es cierto?, cómo asignamos la responsabilidad y cómo implementamos los planes. Pero yendo más a la fuente fija, ¿solamente turbina y caldera?
Esa es una pregunta. Sí, se optó por no incluir otras fuentes. Básicamente, hay múltiples criterios. Uno de ellos es que el sector de generación, por ejemplo, es un sector que se proyecta aumentar significativamente sus emisiones, y es una forma de poder acotar eso, tiene que ver con enfocarse a esa función. Por otro lado, siendo transversal la energía, es un impuesto que también, digamos, refleja el consumo, porque la demanda, siendo 70% industrial, indirectamente es un impuesto a las emisiones de CO2 de sectores como el sector industrial. Así que esa fue la razón que se fijó. Ahora, uno no significa que... ¿El efecto local también solo turbina y caldera? Sí, exactamente, solamente turbina y caldera. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, fundiciones, que yo sé que es el tema de la polémica, hoy día las fundiciones tenemos que empezar siempre hay que tener una forma de medir y después cobrar. En fundiciones hay una norma que se está implementando, ya está implementada en termoeléctrica. Entonces es importante ver y que se agoten cuáles son esas emisiones. Hoy día hay emisiones que son basadas en balance de masa y un montón de complejidades que causan que no se pueda cobrar hoy día, pero no significa que en el futuro no se puedan añadir en un contexto más amplio de discusión de emisiones, no se pueden abordar otras fuentes. Pero hoy día se consideró las térmicas, calderas, básicamente lo que se declara ante el REC en forma explícita a través de declaración jurada. O sea, estamos dejando afuera, no sé, el 30-40% de la emisión. ¿De qué? ¿Ah? De Material reciclado, SO2. Básicamente se van a regular a través de las normas fundiciones, se han reducido una gran cantidad de esas, y fue una decisión que se tomó básicamente porque el aumento futuro de ese sector en particular, y además que también tiene un efecto transversal en otros sectores. Bueno, una clase, sí, bueno, yo comparto también un poco la preocupación de Ricardo. Nosotros, o sea, en el artículo dividió los impactos en tres tipos. Uno, impactos locales, ya que también lo recogen los impuestos verdes, y eso deberían pagarlo absolutamente todas las fuentes que generan un impacto, digamos, turbinas, calderas más pequeñas, más grandes, más chicas, digamos, sin discriminar, y además esto que se establece 50 megas por complejo industrial ayuda un poquito a eliminar el problema del borde, pero uno ve que hay un montón de centrales, sobre todo a motores de generación que son súper divisibles, entonces basta con ponerlo separados geográficamente para poder burlar un poquito ese límite. Entonces yo sería partidario de los impuestos que sean absolutamente para todas las fuentes, en los impuestos locales. Después hay otros daños que son asociados al transporte, daños de accidente, digamos, congestión, ruido, otras cosas, que eso debería ser solamente las fuentes móviles. Y eso, bueno, podría ser a través del combustible, que es el ideal, porque también se asocia a la distancia recorrida, por lo tanto, al impacto generado. Y lo tercero, el cambio climático, que eso que también debería ser absolutamente, en mi opinión, para todas las fuentes, pequeñas, grandes, el balón de gas licuado que uno ocupa para la estufa, digamos, residencial, también su pequeño aporte, digamos, al CO2, porque es algo global, digamos, que somos absolutamente todos responsables, entonces también esa discriminación parece un poco arbitraria. Y crea un punto también en respuesta a Consuelo, que es algo una pregunta que hizo, que quedó un poco en el aire, y es que esa segunda plata, en el fondo. Bueno, está claro que la recaudación va a la reforma tributaria, ¿verdad?, pues para la reforma educacional, pero es claro que eso da lo mismo. O sea, para los impuestos verdes generan eficiencia económica per se, aunque uno el dinero lo bote a la basura, no lo use, digamos, queme los billetes recolectados en los impuestos verdes, la eficiencia económica que generan y los incentivos, si es que están bien diseñados a reducir las emisiones, valen por sí solos, ¿ya? Entonces, además, si uno usa bien esos recursos, pues tiene el doble beneficio, ¿verdad? Un doble beneficio de reducir la contaminación y además generar unos recursos que uno puede gastar para algo socialmente beneficioso, digamos. Entonces, en ese sentido, cuando tú decías cómo se usa en reparación,
eso es una discusión aparte. O sea, uno puede usarlo en reparación o puede usarlo en otra cosa. Si uno lo ocupa, es fantástico. Y aquí hay dos, legalmente, una ley, bueno, yo no soy abogado, tal vez ahí Valentina puede llevar un poquito más. Legalmente uno no puede, una ley, establecer que la plata que recaude se use para un fin específico, sino que va a los fondos globales de la nación. Con dos excepciones, y gracias a Dios, ambas excepciones son aplicables no necesariamente excepciones, pero sí hay dos instrumentos que uno puede aplicar específicamente para los impuestos verdes. Uno son las cuentas de medio ambiente, algo así, del Ministerio de Medio Ambiente tiene unas cuentas específicas que pueden, que no todos los ministerios lo tienen, entonces ahí hay algo, que hay un instrumento que uno puede aprovechar allí en los impuestos verdes, digamos, que el Ministerio tiene ciertos recursos que pueden ser por ley destinados a gastos en temas medioambientales. Y lo otro, también que la única excepción que pone la Constitución, o lo que yo entiendo, la única, digamos, pero para este tema es aplicable, es que ciertos tributos pueden ser regionales y ser usados en proyectos de desarrollo regional, ¿ya? Y eso sí por ley pueden ser establecidos específicamente para eso. O sea, ¿qué significa? Que en un plan de descontaminación yo podría decir, ok, lo que recauden los impuestos verdes en, por ejemplo, la provincia de Santiago, son usados específicamente para mejora en temas de infraestructura regional para descontaminar Santiago. Y eso es un instrumento súper potente, digamos, que se puede aplicar en los impuestos. No, pero contestando a Gonzalo también, que Gonzalo dio una apertura y a la integralidad de la política, creo que un tema no se debe dejar de lado. Es la importancia, de nuevo, de los supuestos técnicos y los precios. Tú mencionaste los que trabajamos en el sector de Santiago, que cómo compensamos, pavimentando, forestando, sacando micros, autos viejos, ¿no es cierto? O comprando en la industria. Interesantemente, porque es un instrumento económico que para unas pocas partes del mundo se ha usado bien en regiones urbanas, ¿no es cierto? Son los permisos de emisión o los derechos de emisión transable, o los cupos de emisión transable. Cuando comenzó el sistema, en los años 90, costaba 2 millones la tonelada año, más o menos. En estos momentos está cercano a 20 millones la tonelada año. O sea, quiero decir que un mecanismo de escasez ha llevado, ¿no es cierto?, no necesariamente daño, de escasez ha llevado, ¿no es cierto?, al que aumente, y es mucho más difícil emitir en la región metropolitana en otra parte, porque tienes que pagar 20 millones por tonelada. Pero sucede que en estos momentos es más barato comprar una tonelada a 20 millones que el forestal. ¿Ah? Entonces, se está dando vuelta y puede ser porque estén mal calculados los factores, mal calculados los factores de forestación, los efectos daños, si el contaminante es igual o no es igual. Pero en estos momentos se pasó, primero se pasó a pavimentar, pasó a ser caro, se pasó a forestar, ahora forestar porque hay terrenos, ¿no es cierto? Y la mantención es caro, mantenimiento es caro, y por lo tanto sale más barato comprar, y es público, si yo puedo decir, ¿no es cierto?, emisiones de un horno cementero para mitigar materia particular. Entonces la importancia de los precios bien puestos, o sea, te puede llevar a distorsiones buenas o malas, no estoy diciendo, pero te cambia este mecanismo de eficiencia per se que dice, vamos a hacerlo. El precio y el valor del impuesto tiene un poder extraordinario. ¿Ah? Ahora yo creo, ¿no es cierto?, y toda la teoría económica, lo mismo lo dice Pablo también, los cupos de emisión transable y los impuestos son exactamente, en ausencia, ¿no es cierto?, de incertidumbre, son absolutamente equivalentes. ¿Ah? Y yo creo que eso va a tener que jugarse en los planes de prevención de contaminación, esta mezcla integral que es esto. Pero la importancia, ¿no es cierto?, es que y por eso no creas que son críticas, Marcelo, ¿no es cierto?, es que cuando el diablo mete la cola en los detalles, y los consultores vivimos de los detalles también, o sea, y tú lo sabes perfectamente bien, ¿no es cierto? Y los abogados, y los contadores, ¿no es cierto?, cuando tengamos que declarar, ¿no es cierto?, hacer la declaración de impuestos a final de año, ¿ah?, va a tener que ver cómo el sistema de medición de emisiones, ¿no es cierto?, cómo hago mis balances de masa. Entonces es re importante que todos los supuestos estén claros, y qué es lo que queremos lograr, porque si no vamos a ir por otro lado. Ese es el comentario genérico, bien. De hecho, tú calculaste los factores de emisión distintos por comuna cuando se calcula los efectos de daño en PM2,5. Así que lo tiene perfectamente claro. Así es. Hay una pregunta allá atrás, Susana. Pero era fuente móvil. Ah, bueno, pero... Mi nombre es Susana Díaz, soy ingeniera industrial, trabajo en medio ambiente.
aclaración si es que los impuestos de los vehículos de diésel también incluyen a los vehículos de carga, ¿no? Ya. Por ahí va mi pregunta, porque en realidad si realmente el objetivo es conectar la recaudación de impuestos con el daño, digamos, que estamos viendo que es la oportunidad de hacerlo y hacerlo bien. Los vehículos de carga y los buses, el transporte público aportan, según la región militar que lo conoce más, muchísimo de las emisiones locales y también las emisiones globales. Entonces, en el fondo, yo creo que hay una oportunidad ahí también de, a nivel nacional, digamos, de aplicar ese impuesto. Claro, me imagino que obviamente, y ahí va la pregunta, los vehículos de carga tienen menos opciones de usar otro tipo de combustible. Pero creo que ahí hay un espacio, digamos, que no se ha discutido, que me gustaría dejar la pregunta ahí. Perfecto. Con respecto al transporte. El transporte público en Santiago ha reducido sus emisiones, el que está regulado a través de Transantiago no ha reducido mucho sus emisiones en el interurbano, ahí la Mayoco Peñaflor, esas siguen teniendo más o menos estándar más o menos laxo. Entonces, la forma de abordar esa contaminación dentro del contexto de nacional o regional dentro del PPDA es una norma de emisión, porque hoy día no hay. Hoy día termoeléctricas tienen norma de emisión, hoy día vehículos livianos tienen norma de emisión exigente y uno paga el remanente. Lo que va a ocurrir con respecto a los camiones, que sabemos que es potente en cuanto a sus emisiones, que es un problema permanente en cualquier país del mundo. Incluso California tiene problemáticas potentes con respecto a cómo reducir las emisiones del sector de transporte de carga. ¿Cómo se va a hacer eso? Estamos ideándolo dentro del plan de descontaminación. La recomendación es financiar o subsidiar filtros de partículas para aquellos que son de vehículos de norma Euro 3 o hacia arriba, y también establecer zonas de baja emisión, de la cual el incentivo sea que tú no puedes simplemente hacer negocios en la región metropolitana dentro de un radio. Esa zona de baja emisión no fue implementada correctamente en el plan de descontaminación actual vigente, pero nosotros estamos diseñando una nueva zona de baja emisión que efectivamente va a ser fiscalizada, porque hoy día no se fiscalizó. Hay una cierta edad de la cual tú puedes entrar tu vehículo al radio de Américo Vespucio. También hay que preguntarse, ¿ese es el radio que queremos definir o no? Tenemos la zona verde, por ejemplo, del centro de Santiago, que estamos trabajando con la Municipalidad de Santiago. Entonces hay otro instrumento para poder abordar lo mismo, en el sentido de que hay un tema de economía política, básicamente la factibilidad de poder llevar a cabo algunas cosas. Si yo me voy a calcular el daño ambiental de un brasero, voy a encontrar que es brutal, ¿ya? Pero la solución no es ir a cobrarle 1,5 millones de impuestos al usuario del brasero. La solución va de otra forma, ¿no es cierto? Algún subsidio, como lo que estamos haciendo, recambio, calefactores, etc. Entonces, de alguna forma uno podría pensar que podríamos financiar de este tipo de inversiones que no se pueden hacer en forma directa hacia el usuario. Un camionero no necesariamente tiene 5 millones de pesos sobrándole para poder instalar el filtro, pero sí a través de un plan de descontaminación que obligue a compensar emisiones de una fuente nueva, pueda esa fuente nueva, en vez de pavimentar calles o en vez de hacer parques, pagar ese filtro. Esa es la forma de lo que estamos pensando, que es más políticamente viable de lo que sería, porque también yo estoy en desacuerdo de esto de compensar emisiones, estoy en desacuerdo de compensar emisiones con pavimentar calles, porque una fuente de combustión no es lo mismo que polvo, o sea, en cuanto a daño ambiental, no es lo mismo. Entonces tiene que ser uno por uno, combustión por combustión. Y el servicio ambiental, ¿no? Sí, pero eso es distinto, porque ahí estamos en otra discusión de cuál sería el valor ambiental del área verde, la cual está bien, pero tiene otro fin. El fin del área verde no es descontaminar material particulado por polvo. El fin es CO2, es bajar la temperatura, es un ecosistema. Se puede valorizar de otra forma, pero no se puede necesariamente valorizar. El valor no es para compensar emisiones de un parque, ¿no es cierto? El valor del parque es el valor intrínseco del parque, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy en desacuerdo en ese aspecto. O sea, para mí no es lo mismo polvo que combustión. O sea, en cuanto a daño ambiental son distintos. No lo puedes probar. Sí. No lo puedes probar. Es súper conocido que el daño ambiental por tipo de partícula de combustión son más finas, la función de respuesta es mucho más alta de lo que sería, por ejemplo, polvo en general. A igualdad tamaño, y yo no soy médico
ni nada, ¿no es cierto? Pero a igualdad de tamaño no hay ninguna publicación todavía que asigne diferencia en daño ambiental. Yo prefiero respirar que me tiren polvo de caña que me pongan un tubo de escape. No te estoy dudando la percepción que uno tiene. Pero a nivel literatura médica internacional, Hay diferencia. no hay, a igual tamaño no hay diferencia. Pues sí, pero no son el mismo tamaño. A igual tamaño Es que no, no son no el quiero mismo decir a tamaño. igual tamaño. No, pues sí, pero es que no es lo mismo polvo que combustión porque el otro es más chico. Por eso tienes que compensar con más hectáreas. Claro. Y un área verde no es lo mismo que un área forestada. Son seres distintos. Sí. No, pero es que yo creo que en general se mercantilizó un poco esa cuestión. Es bueno forestar, ¿quién va a estar en contra de eso? ¿Qué es bueno el área verde? Dentro del plan de adaptación de cambio climático, es bueno el área verde, es bueno... De hecho, quería comentarles una novedad con respecto a eso. Nuestro plan de descontaminación de Santiago va a innovar en el sentido de que como somos parte de esta coalición por la ley Limpio el Clima, y como hemos fundido la Oficina de Cambio Climático con la División de Calidad de Aire, nosotros vamos a tener una visión mucho más integral en ese contexto. Vamos a abordar la contaminación atmosférica y climática al mismo tiempo, y en ese sentido el plan de descontaminación de Santiago va a ser el primero que va a abordar cambio climático y contaminación atmosférica. Porque si pensamos, ¿cuándo fue la última vez que hablamos Santiago de la contaminación? Fue el año 2007 cuando hicimos el plan actual. Ha cambiado completamente, nosotros hemos cambiado como lo que pensamos de la ciudad y también el parque, ¿no es cierto?, las emisiones en general. Entonces, ¿cuándo más vamos a tener el tiempo para poder discutir una ciudad de Santiago hacia el futuro en cuanto a parque, calidad de vida, adaptación, mitigación? Y este va a ser el momento, con el plan de descontaminación nuevo, que va a poder abordar temáticas como la mitigación y adaptación al cambio climático dentro del contexto del plan de descontaminación. Aprovechemos justamente de hacer una última ronda sobre el plan de descontaminación de Santiago que se viene. En el fondo eso todavía, por lo que entiendo, está bastante en pañales, digamos, en términos de las medidas. Están recién empezando a evaluar las distintas medidas que podrían ser consideradas. Entonces creo que puede ser para ir cerrando una ronda con nuestros panelistas para ver qué rol podrían jugar ahí los instrumentos económicos. Que hoy no están siendo considerados, o bueno, también otras medidas así como súper relevantes que les parezcan. Así que partamos con Ricardo. No, solo dos comentarios para tomar todo el tema. Uno, que yo creo que ojalá que el nuevo plan, y es la oportunidad que dice Marcelo, ¿no es cierto?, partamos por inventarios por ignición y no por emisión. De manera de corregir estas distorsiones, ¿no es cierto?, de que una tonelada de polvo grande vale lo mismo que una tonelada de polvo chico, ¿no es cierto?, y en el centro de Santiago densamente poblado, la periferia. Yo creo que tenemos una gran oportunidad de transformar los planes, ¿no es cierto?, a planes basados en inventario de emisión más que de emisión. Y ahí estamos realmente recolectando los efectos de los daños. Y lo segundo, una falla que han tenido constantemente todos los planes desde el año 91, y habiendo redundado una gran mejora de la calidad del aire en todo caso. Pero ¿cuál ha sido la gran falla? Una falla que parte de que la ley asigna, entre comillas, la ley asigna derecho. Dice que las reducciones por sectores deben ser proporcionales. ¿Bien? Entonces, que si tú divides en 4 sectores, ¿no es cierto?, todos tienen que reducir en la misma proporción sus emisiones para cumplir. Nosotros no lo hemos hecho así los planes. Los planes han sido focalizados hacia lo que creemos, o lo que, correctamente, no tengo que ser incorrecto, a lo que creemos que es más eficiente, entre comillas, o donde podemos tener más reducción. Por eso el PM2,5, por eso hemos sido mucho más eficientes en el PM2,5, ¿no es cierto?, y en el PM10 proporcionalmente. Pero esta proporcionalidad que exige la ley, no la hemos implementado. Y la segunda, ¿A qué te refieres con esa el proporcionalidad? artículo donde regula los planes de proporción, los planes de contaminación, dice, ¿no es cierto?, las disminuciones deben ser, si alguien la anda trayendo, deben ser proporcionalmente iguales para todas las fuentes reguladas. ¿Qué quiere decir en eso? ¿No es cierto?, que una industria tiene que reducir 10%, el transporte debería reducir 10%. Bueno, eso no se ha respetado en los planes, y es un tema de equidad, que tiene que ver con equidad. Y el tercer punto es que se nos ha olvidado que lo importante es la contaminación en la masa, ¿ya? Y eso es precisamente un poco lo que impulsan los incentivos económicos versus las normas de emisión. Que cuando regulamos mediante normas de emisión, tenemos que a su vez regular cantidad. O sea, en el caso de los vehículos, es claro, ¿no es cierto?, le pusimos la norma de emisión a los vehículos, pero ahora tenemos doble o triple de vehículos que lo teníamos antes, ¿no es cierto?, y la norma de emisión ya no es suficiente. Entonces, o tenemos que achicar la norma de emisión,
o regular, ¿no es cierto?, la cantidad, el P por Q. Y por lo tanto, ese es otro tema que siempre se nos olvidaba en los planes de descontaminación, y donde el grueso de la reducción absoluta se la ha hecho el sector industrial. Dentro del plan, olvídate de las tecnologías, los combustibles, dentro de explícitamente por medidas de descontaminación ha sido el sector industrial, fuente fija, y las fuentes fijas grandes, no todas, como dices tú. ¿Pensarían cupos transables, por ejemplo, para vehículos? Yo ¿Limitar creo el número total de vehículos para Santiago? No que, sé, yo creo que es una alternativa que hay que estudiar, Ujú. y no solamente entre vehículos, pues, sino entre vehículos e industria, o incluso las residencias. Y en este momento, como dice Marcelo, las residencias son muy importantes en cuanto a ciertos tipos de emisiones. Y ello implícitamente se está haciendo, ¿no es cierto? Cuando tú dices voy a subsidiar más una estufa a gas que una estufa a leña, ¿no es cierto? Implícitamente lo estás haciendo, pero la masa total no la estás regulando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que siempre tenemos que estar corriendo para quedar en el mismo lugar, y no podemos visualizar una estabilidad o una sustentabilidad de futuro en largo plazo. Eso. Me alegro de lo que estaba contando Marcelo, que interesante que a propósito del plan de descontaminación se puedan discutir medidas en relación con el cambio climático, incluida adaptación, lo encuentro súper interesante. Lo que quería aportar, ya que yo no soy experta en emisiones, lo que quería aportar justamente era que con la instalación de los tribunales ambientales, y no solo con eso, sino que también con las normas de transparencia, ¿no es cierto?, con todas las reformas de la modernización del Estado en los últimos 10, 15 años, hoy tenemos una exigencia de fundamentación, de motivación cada vez más alta de las decisiones que toma la autoridad. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos una reclamación de la que conoce el Tribunal Ambiental referida a la legalidad de los planes, de los decretos, ¿no es cierto?, que adoptan las normas y que adoptan también los planes. Por lo tanto, creo que hay una oportunidad de ser muy transparentes, de usar, como tú señalabas, Ricardo, ¿no es cierto?, datos que sean totalmente fiables, antecedentes técnicos y fundamentación legal que sea más coherente. Y porque creo que finalmente, si uno ve las dificultades que ha tenido la regulación ambiental, han tenido que ver justamente con la oscuridad, ¿no?, con la falta de transparencia y de conocimiento de los costos para la industria, de los costos en salud. Por lo tanto, quería hacer esa advertencia, que es una oportunidad, pero también es una dificultad. Cuando vemos, por ejemplo, que el gobierno anterior, cuando sacó el nuevo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, eximió de ingreso al sistema algunas tipologías en relación con los proyectos inmobiliarios, que se está corrigiendo, en relación con los... Claro, en relación con los proyectos que trataban un cierto número de residuos. Por ejemplo, esas modificaciones no fueron fundamentadas técnicamente. Entonces hubo quienes presentaron solicitudes de acceso a la información para que eso se explicara, y no había finalmente explicación. Afortunadamente se está corrigiendo, ¿no es cierto?, y en marzo se corrigió el reglamento del CIA, ahora se va a corregir nuevamente en esos aspectos. Pero eso es para mostrar, y finalmente no se terminó, bueno, sí, en un caso sí se judicializó, pero finalmente el riesgo de no hacer estos cambios de forma totalmente transparente es que se termine judicializando. La norma de PDS y luego el tribunal. Claro. Y eso es lo que esa va a ser la tendencia. Por lo tanto, el estándar hoy es mucho más alto, porque tenemos una acción de la que conoce un tribunal especializado, que vemos que está siendo bastante exigente en esa exigencia. Así que eso me parece es para destacar que lo veo como una dificultad y también como una oportunidad para el Ministerio del Medio Ambiente. Marcelo. Muchas gracias. Dejemos a Pablo y después... Sí, Yo con respecto a lo que comentaba Susana de los camiones, antes de cerrar este tema, yo creo que el transporte de carga, digamos, debería ser grabado con mayor impuesto al diésel, digamos, que es lo evidente, y la dificultad de economía política, digamos, yo lo resolvería de otra manera, digamos. Con fundamentos técnicos. Uno dice, de partida entendiendo que la emisión genera daño en las zonas contaminadas o las zonas densamente pobladas. La mayoría de las emisiones del transporte de carga es en zonas despobladas, en carreteras. Por lo tanto, eso es una justificación técnica, no política, para después devolverle gran parte del impuesto al diésel que pagaron.
pero no es una cosa de que los camioneros se van a ir a paro, no, sino que efectivamente la mayor parte de las emisiones de transporte de carga pesada, digamos, es en zonas donde no generan daño. Entonces ese es el fundamento técnico para digamos, que podría viabilizar un impuesto de ese tipo. Con respecto al plan de contaminación, yo de partida yo creo triste ver que ninguna zona que ha implementado un plan de contaminación ha resuelto su problema de contaminación. Es como algo que una mochila que uno se pone y no se saca nunca más. Entonces eso yo creo que nos tiene que hacer pensar, digamos, cómo los planes pueden transformarse en instrumentos, pero que después desaparezcan y las medidas de política pública sigan aplicando ya no como un plan, sino como algo, digamos, habitual y efectivamente resuelvan los problemas que hoy día no ocurren, digamos. Segundo, yo creo que es fundamental la educación de la población y que los instrumentos tengan una lógica del instrumento económico, digamos, como es el nombre de este foro, y no engañarse, digamos. Si es que algo genera un impacto, digamos, hay que grabarlo, hay que cobrar el daño que se genera, digamos, y digamos, tal vez con gradualidad, digamos, con educación, pero el asumir, digamos, de que la gente no va a entender, o que es difícil, por ejemplo, el transporte público. El transporte público es, decía, el 87% de la NOx y el transporte, digamos. No nos podemos hacer de eso, digamos, no podemos asumir, como dijo Susana, no, es que es muy difícil implementar un cambio en el transporte. Yo opino que no, digamos, que cuando está en un instrumento económico adecuado, los cambios llegan solos. Me acuerdo hace 10 años, no sé, tú también estabas, un seminario que era el gas natural del transporte público. Como que se evaluó, digamos, esa posibilidad y es posible, digamos, existiendo los incentivos económicos adecuados, el transporte puede hacer un cambio de tecnología. Hoy día se van a traer buses eléctricos. Y eso, digamos, si que los números sean, si que el impuesto al diésel es efectivamente, que tiene su rol disuasor, que es uno de los objetivos, yo no me cabe de duda de que haciendo los cálculos, tipo, va a decir, nos cambiamos a eléctrico, nos cambiamos a gas, digamos, o sea, en ese sentido yo no veo ninguna dificultad en eso. Obviamente con la gradualidad respectiva, digamos, pero los instrumentos tienen que tener un fundamento técnico, digamos, robusto y ser, digamos, fiel a eso. Y lo otro, el último punto, que yo creo que los impuestos verdes deberían fijar unos rangos en la ley que establezca rango de impuestos, digamos, según impuestos locales, al material particulado o NOx o lo que sea, y que eso digamos, el valor final a cobrar se defina en el marco de los planes de contaminación. O sea, ese es el instrumento, porque al hacerlo en la ley estamos asumiendo promedios que pueden generar muchísimo error, digamos, y zonas, digamos, con menos densidad van a estar subsidiando zonas con mayor densidad que no corresponden. Entonces, los planes deben ser el lugar donde se calculen efectivamente los daños y se cobren el impuesto respectivo. Antes de dejar a Marcelo que cierre, no sé si había alguna última pregunta de parte del público. Susana, de nuevo. La parte que más me interesaba, que era el plan de contaminación de la región metropolitana. Entonces, es más que nada dos observaciones para Marcelo, ya que están trabajando en el desarrollo del nuevo plan. Una que tiene que ver con lo que decía Valentina, de que en el fondo las medidas que incluye el plan tengan consistencia ambiental y transparencia en lo que la medida intenta resolver. Entonces, por ejemplo, el plan, la exigencia de compensar en un 150%, ¿ya? Y esa exigencia tiene data que ahí quizás Ricardo me puede apoyar. Gracias, el viejo Pero Que no, tiene la gestión ambiental. pero bueno, esa exigencia no tiene hoy día una razón clara que enreda las compensaciones.
enreda la posibilidad de compensar entre fuentes. Tiene muchas genera muchas dificultades para una compensación adecuada y no tiene una razón de ser clara. Sencillamente era porque había un margen de fuentes, supuestamente esta es la razón que yo recuerdo haber escuchado, que había un margen de fuentes que no estaban reguladas, que habían dudas respecto a los factores de emisión y otras cosas. Entonces, bueno, pongámosle un poquito más de 100, 150 para ajustar todas estas diferencias y desviaciones que no podemos ver, ¿ya? Entonces no hay ninguna razón y solamente yo que trabajo en eso casi día a día tratando de generar las compensaciones y todo, solamente las complican, ¿ya? Creo que debiera eliminarse a mi juicio, ir al 100% de la compensación, porque lo que queremos es que en el fondo, digamos, si se va a introducir una nueva fuente, nuevas emisiones, sencillamente no aporten a la emisión total. Y si queremos reducir las emisiones de todo el conjunto de la región, entonces reduzcamos los flujos, hagamos una cuestión clara y transparente de cómo se van a reducir las emisiones de todos los sectores, ¿ya? Pero no es el mecanismo al 150% a mi juicio. Segundo, que los mecanismos de compensación que existen hoy día, porque hoy día los proyectos que ingresan a CIA, cuando superan ciertos límites, deben compensar emisiones en un 150%, pero, en fin, compensan emisiones. Esos mecanismos están, digamos, súper trabados para su aprobación, porque, y básicamente, como lo comentaba Ricardo, hoy día lo que más se usa es la compensación con cupos de fuentes fijas, porque todas las otras alternativas, una que son más escasas, por ejemplo la pavimentación, y yo las he estudiado últimamente tratando de generar alternativas, no existen casi calles para la forestación es complicada, es muy cara, los criterios de la forestación no están claros tampoco, se entremezclan criterios ambientales de otro tipo, por ejemplo, especies nativas que en realidad no van al fin de reducir la contaminación, sino porque hay un fenómeno que es mejor, ¿no? Entonces, falta una coordinación central de la necesidad de asumir que si vamos a exigir compensar, otorguemos los instrumentos, generemos mínimamente una guía, dejemos abierto que la gente proponga obviamente alternativas, pero tienen que estar las opciones, o sea, se busca, digamos, que las fuentes compensen, que es lo obvio, digamos, si uno no va a seguir metiendo emisiones en una cuenca que está saturada, pero demos las condiciones para que efectivamente se puedan generar los proyectos de compensación. Entonces dejamos a Marcelo para que cierre con eso. Sí, bueno, va a haber oportunidad de hablar de compensaciones bien. Yo creo que una cuestión que nos entendía mucho era por qué se había quitado de que los proyectos inmobiliarios entraran al CEIA, si damos cuenta de lo importante que era y están cobrando nuevas fuentes. O sea, Temuco hace 10 años no tenía todas las emisiones que tenía, hubo más proyectos y estos proyectos no fueron creciendo y creciendo sin que estuvieran regulados y van sumando. Tenemos un parque vehicular que va creciendo también. Entonces estoy de acuerdo con que hay que revisar y no hay que dejar fuera las fuentes en general. Quiero hacer unas reflexiones con respecto, bueno, también en los planes de contaminación yo creo que igual, bueno, claramente el Santiago sirvió, le falta, pero hay pocos países que han reducido 65% de la contaminación en 25 años. Lo que queremos lograr en las ciudades del sur es lo mismo, pero en 10 años. Así que, y también es insuficiente para alguna gente, pero es lo razonable para poder meterse básicamente, recambiar 40% del parque de las casas. Pero Tocopilla, por ejemplo, estoy seguro que en un par de años más va a parecer como que el plan sirvió, la norma termoeléctrica sirvió, efectivamente ya no hay los niveles extremos de contaminación que habían hasta hace poco, y así también nos vamos a encontrar con otras zonas como Huasco, en la cual hay mucha esperanza en el sentido de que las normas están funcionando. Lo que quería hacer como reflexión de lo que es este impuesto verde. Estos impuestos verdes hoy día son del corazón de lo que es la economía chilena, una economía libre de mercado. Y hoy día no haber abordado estos impuestos y darle valor a la contaminación es subsidiar implícitamente. Y en general ese mensaje es un mensaje que resuena mucho. Cuando yo hice ese comentario en la OCDE, de todos los países, los más conservadores, es una cuestión que resonaba porque es verdad. O sea, hay que dar el valor y que el precio refleje los verdaderos costos. ¿Reduce emisiones esta reforma? Sí. Reduce 11% sector generación modelado
de la modelación más compleja que se ha mostrado hasta ahora. ¿Cuál es el efecto en la tarifa? Incluso hay algunos escenarios de cambio global que muestran que podría bajar, porque podría aumentar la frecuencia con la cual despacha el gas natural versus otro tipo de combustible, y eso podría ser una baja incluso. Finalmente, reduce emisiones también. Y en ese sentido recauda también. Entonces es una reforma que uno podría decir, podríamos haber tirado $25 por tonelada de CO2, habríamos encontrado que el impacto a la tarifa habría sido mucho más grande y habríamos estado enfrancados en eso. Hoy día está más o menos claro que el efecto de la tarifa es más bien marginal en comparación con otras fluctuaciones. Hoy día nos encontramos con que el impuesto a los vehículos diésel y gasolineros es un impuesto que internaliza los costos, pero también que causa cambios de conducta. O sea, efectivamente la experiencia de Francia nos demuestra que hay una baja significativa de los vehículos que consumen más combustible. Entonces, en ese sentido, los objetivos se están logrando. Se recauda, no afecta mayormente la economía y da las señales correctas al mercado. Perfectible, yo creo que dentro de una reforma del tamaño y la envergadura de la reforma tributaria, todo es perfectible. Sin embargo, yo hace 4 años no habría soñado con una cuestión tan completa como la que hemos presentado hoy día. O sea, básicamente hace 4 años no se hablaba de impuestos verdes y hoy día están sobre la mesa y nos pone en la delantera. Cuando nosotros vayamos a Lima y a París a negociar, nosotros tenemos una medida concreta. La mayoría de los países va a querer básicamente tener que convencer a sus propios congresos. Nosotros estamos a puertas de tener impuestos verdes transversales en 2 sectores fundamentales de nuestra economía: industria y transporte. Así que es un gran avance y un primer paso de varios más que quedan por delante. Sí. No, industria también, Caldera. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir y afuera los invitamos a tomarse un cafecito.